Buenos días a todos. Gracias por estar de nuevo con nosotros en las quintas jornadas sobre autismo en Yecla, tanto a las personas que nos vienen acompañando a lo largo de los últimos años como a las nuevas que nos acompañan hoy aquí. Un año más, Autismo España, en coordinación con Autismo Europa, promueve una campaña de concienciación bajo el lema «Rompamos juntos barreras por el autismo, hagamos una sociedad accesible». El objetivo principal de esta campaña es visibilizar las barreras a las que se enfrentan cada día las personas con trastorno del espectro del autismo y sus familias, porque solo desde la comprensión y el conocimiento se puede conseguir una mejor adaptación a las necesidades del colectivo, que les permita su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la sociedad, así como el ejercicio efectivo de sus derechos. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre Autismo, para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de calidad de vida de las personas con autismo, para que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad. La celebración de este día, en 2018, se centra en la importancia de empoderar a las mujeres y las niñas con autismo y de involucrarlas, tanto a ellas como a sus organizaciones, en las políticas y en la toma de decisiones. El llamamiento que se realiza desde dicha asamblea señala cómo los índices de desigualdad y discriminación, tanto en el ámbito escolar, laboral como social, se ven incrementados de forma significativa en el caso de las niñas y las mujeres con discapacidad. Estas mujeres, sobre todo con discapacidad social, como es el caso del autismo, se ven expuestas al estigma que sufren tanto por discapacidad como por género. Estas jornadas se organizan para fomentar la concienciación, para que reflexionemos sobre la necesidad de eliminar barreras y favorecer la inclusión de todas las personas en nuestra sociedad, porque esa sociedad de la que hablamos la formamos todos. Personas con distintas capacidades, hombres y mujeres, grandes y pequeños. Por eso, la responsabilidad de que funcionemos como sociedad sin barreras, sin perjuicios, sin etiquetas, es de todos y cada uno de nosotros. Desde las instituciones, creando políticas sociales que garanticen la inclusión de todos los colectivos que formamos la humanidad, hasta cualquier ciudadano de calle, actuando en su día a día con respeto y aceptando las diferencias individuales que nos hacen ser grandes y ricos como sociedad. Este año tenemos con nosotros a Ana Carpena Ortuño, neuropsicóloga, con la charla Alimentando el cerebro, donde nos va a explicar la importancia que tiene la alimentación para mantener sano nuestro cerebro y las neuronas que lo componen. Bueno, y ahora os voy a presentar a Ana Carpena Ortuño, que nos va a dar su primera charla. Es licenciada en Psicología y máster en Neuropsicología por la Universidad de Murcia, curso de especialización en Análisis Bioenergética por la Asociación Mediterránea de Análisis Bioenergético, donde descubrió la importancia de la alimentación para el correcto funcionamiento del cerebro. De ahí la ponencia que nos va a dar hoy de Alimentando el cerebro. 12 años de experiencia en evaluación e intervención con personas con daño cerebral adquirido y sus familias, trastornos del neurodesarrollo, entre los que se encuentra TEA, y dificultades de aprendizaje, tanto en Andalucía como en la región de Murcia. Docente en la Universidad de Jaén en un máster de neuropsicología. Diversas ponencias relacionadas sobre daño cerebral, dificultades de aprendizaje, tanto en Yecla como en la Comunidad de Andalucía. Y también doctorado en este campo de neurociencia y neuropsicología, y ha presentado artículos en revistas de neurología sobre otras cosas. Y ya os dejo con Ana. Pues muchas gracias, Mariluz, por esa presentación, y muchas gracias a la asociación por invitarme. La verdad es que es recíproco, estoy aquí encantada, y muchas gracias también al Ayuntamiento por apoyar esta iniciativa, que creo que... ¿No? ¿Me lo pongo así? Así es. ¿Sí? Vale. No estoy acostumbrada a esto tan cerca. Bueno, pues vamos a empezar con la ponencia, perdón. Y como es muy temprano, estamos recién levantados, nuestro cerebro todavía está a medio gas, no está funcionando al 100%, vamos a empezar con un problema.
Os voy a poner un problema y así despertamos el cerebro ya al 100%. Imaginaos que dos personas, Casilda y Rigoberto, van en coche y desgraciadamente tienen un accidente de tráfico. Casilda tiene el cerebro destrozado, pero su cuerpo está intacto. Y Romualdo, pues tiene el cuerpo destrozado y el cerebro intacto. En el hospital hay un neurocirujano muy espabilado, vamos a decir así, y decide hacer el cambio, ponerle el cerebro que está intacto a la persona que tiene el cuerpo intacto. Que es, en este caso, es la chica es la que tenía el cerebro destrozado y el chico era el que tenía el cerebro bien, ¿no? La pregunta, o mi pregunta que os lanzo es, ¿quién despertará cuando termine la operación? El chico, la chica, estoy oyendo las dos cosas. Exacto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De un trasplante de cerebro o de un trasplante de cuerpo? No. El trasplante es de cuerpo. No existe el trasplante de cerebro. ¿Lo entendéis? Pues nada, ya estamos despiertos todos. Bienvenidos al maravilloso mundo del cerebro. ¿Y cuál es su unidad? Pues la neurona, todos lo sabemos, ¿no? Que se conectan a través de sinapsis entre ellas, que no se tocan entre ellas, ¿no? Es una curiosidad. Que las conexiones no son aleatorias, sino que son a través de las experiencias que vivimos, de los aprendizajes, y que cada zona del cerebro está especializada en una cosa. Eso los neurocientíficos lo saben ya. Como curiosidades, además, es que tenemos 100.000 millones de neuronas y 1 trillón de conexiones. Poco, mucho, ¿qué os parece? Muchísimo. Pero a pesar de ser muchísimo, es un número finito, se acaba, de elementos. Pero que eso hace infinitas posibilidades. Nuestro cerebro es infinito en las posibilidades que nos pueden dar. También lo que pongo aquí es que lo que se une tiende a permanecer unido. Es decir, cuando hay un aprendizaje, eso está ahí. Lo que se une está unido. Pero si no se utiliza, un aprendizaje que hicimos hace 20 años, no lo hemos utilizado, eso desaparece. Bueno, a ver. Sí, el vídeo que os he puesto aquí son las conexiones, cómo se van creando, cómo se ven las fibras de las neuronas que se van uniendo a otras conforme se van haciendo ese aprendizaje. Cualquier aprendizaje en la vida aparece así en el cerebro. Si os veis, ahora se ve más cerca como una fibra de una neurona se acerca a otra neurona para crear esa conexión. ¿Veis? Así se hacen los aprendizajes. Y una vez que la conexión está hecha, ya se transmite la información. Esa es la transmisión de información a través de neurotransmisores. ¿Vale? Pues seguimos. Más curiosidades del cerebro. Nuestro cuerpo se descubrió en el año 99 que tiene 25.000 genes. De esos 25.000 genes, la mitad, solo la mitad, o sea, la mitad es para hacer el cerebro. El resto para el resto del cuerpo. Pero la mitad, el 50% es para hacer el cerebro. Eso indica que es un órgano muy complejo, ¿no? Nuestro cerebro tiene unos 50.000 años. El cerebro actual evolucionó hace 50.000 años. ¿Eso qué significa? Que tal como se diseñó, en la actualidad nos puede traer problemas. Por ejemplo, los sistemas emocionales se diseñaron para salvarnos la vida. El miedo se diseñó para huir. La sorpresa. Todas esas emociones se diseñaron para salvarnos la vida. En la actualidad, tal como está
la sociedad en este momento, pues ese diseño del cerebro nos puede traer problemas, incluso trastornos, como puede ser el TEA. Y una cosa, antes de meternos ya en lo que es el TEA y tal, quiero decir que el cerebro y mente no están separados, que no existe mente si no hay cerebro, como antes se pensaba, y que las dificultades de las personas con autismo están en el cerebro, evidentemente, no están en la mente, están en el cerebro. Y nosotros como profesionales estamos para ayudar a ese cerebro. Eso lo tenemos que tener clarísimo, las personas que nos dediquemos a este tipo de cosas. Bueno, ¿por qué ahora se habla tanto de TEA? ¿Por qué desde hace unos años se ha puesto tan de moda este tema? Bueno, pues porque existe un manual que ya va por su 5ª versión, que es el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, que su versión 5ª se publicó en España en 2014, en 2013 se publicó en Estados Unidos y su versión española es de 2014, que incluye una nueva sección, que es el de trastornos del neurodesarrollo. Y dentro de esa nueva sección incluye una nueva categoría, el trastorno del espectro del autismo. Hasta ahora no se había introducido esto. Entonces, gracias a esta incorporación, pues ya se ha consolidado lo que es el término, se han visto cuáles son sus rasgos característicos y por eso ahora se habla tanto del autismo. ¿Cuál es la prevalencia tras esta nueva incorporación? Pues se ha descubierto que la prevalencia del autismo está en torno entre 1 cada 45 personas o 1 cada 100 personas, entre el 1,45 y el 1%. Y la proporción entre hombres y mujeres está de 4 hombres a 1 mujer en autismo y de 8 hombres y 1 mujer en síndrome de Asperger. ¿Por qué esta prevalencia ahora es tan alta? Porque hace unos años no era tan alta. Pues se debe a diversos motivos. El primero, pues eso, que los rasgos característicos son muy amplios. No todo el mundo tiene todos los rasgos que se dicen en el DSM, pero es muy amplia. Es muy amplio todo lo que abarca este trastorno. También se conoce más, entonces por eso se puede diagnosticar más. Se diagnostica a edades más tempranas también, porque como se conoce más, en cuanto vemos cualquier signo, pues lo diagnosticamos. También se ha descubierto que tiene una base genética. ¿Qué significa eso? Que personas que han sufrido TEA, familiares de esas personas tienen el riesgo de sufrir también ese TEA. No es, si lo tiene, pero sí que es verdad que está demostrado que hay una base genética. Y también hay unos factores ambientales que influyen en el desarrollo del autismo. Pues se ha demostrado que metales pesados que hay en el ambiente, tanto en el aire como en el agua, como en determinados alimentos, pues pueden influir en el desarrollo del TEA. Deficiencias en determinados minerales que necesita el cuerpo, como el zinc, el magnesio, el calcio, que ahora veremos por qué son esenciales. El bajo peso al nacer también es un indicador de que puede desarrollar TEA, que puede, no que desarrolle. El retraso en el crecimiento intrauterino, que no crezca como debe de crecer dentro del útero de su madre, que haya sufrido la madre una rubeola y sea congénita, incluso el uso de determinados medicamentos durante el embarazo, como antidepresivos, prostaglandina. Entonces, como conclusión de esta introducción, es que el TEA es muy heterogéneo en sus rasgos, súper heterogéneo. Entonces, las necesidades de esos niños y de esas personas también son muy heterogéneas, son muy amplias, ¿vale? Entonces, los científicos que han estudiado este tema se pusieron a pensar y dijimos, ¿y cómo definimos qué es el TEA? Y dijeron, pues vamos a denominar a los rasgos que casi todas las personas tienen dentro del autismo como autismo nuclear. Son los rasgos que casi todas las personas tienen. Luego hay otros rasgos, otros trastornos asociados, comorbilidades se llaman, que están asociadas como TDAH, trastornos de agresividad, de conducta. Pero los rasgos característicos son estos. Lo primero, alexitimia, que es el reconocimiento de las propias emociones.
Ellos no son capaces de reconocer sus propias emociones, por lo tanto no son capaces de expresarlas y tampoco son capaces de regularlas. Eso no significa que no tengan emociones. No se ha demostrado que los niños con autismo no tengan emociones o no sientan las emociones, todo lo contrario. No saben identificarlas, no las saben expresar correctamente y no las saben regular. Hay alteraciones en la conducta social, denominada empatía cognitiva. ¿Qué significa la empatía cognitiva? El identificar las emociones de los demás. No son capaces. No sé lo que sientes. Evidentemente, si ellos no saben reconocer sus propias emociones, es muy difícil que reconozcan las de los demás. Existen patrones de lenguaje, desde un lenguaje muy marcado, con palabras muy técnicas, hasta no existir nada de lenguaje. Por eso es tan amplio. Conductas estereotipadas, como conductas muy repetitivas. Y, por supuesto, dificultades en el área sensorial, tanto hipersensibilidad como hiposensibilidad. Que ruidos fuertes le molesten, que le toquen no le gusta. Es muy característico también. Esos serían los cuatro rasgos que casi todas las personas con autismo presentan. Vamos a ver ahora un poco, a grandes rasgos, ¿vale?, qué parte del cerebro está afectada en este trastorno. No es un trastorno localizado. Como ahora veréis, están casi todas las áreas del cerebro afectadas. Las dificultades pueden ser o locales, en un lugar concreto del cerebro, o a larga distancia, es decir, que tanto en un sistema, ¿no?, que hay daño en un lugar y ese sistema está totalmente con dificultades. ¿Por qué puede ser esto? Pues se ha visto que puede ser porque hay un crecimiento muy rápido del cerebro, más rápido de lo normal, sobre todo al principio de la gestación y sobre todo en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es un lóbulo específicamente humano. Lo tenemos muy desarrollado en los humanos, el resto de animales no lo tienen desarrollado. Entonces, ¿de qué se encarga ese lóbulo? Pues de todas las funciones humanas: lenguaje, cognición social, resolución de problemas. Entonces, si ese lóbulo está afectado en niños con TEA, pues la organización de ese cerebro ya no estará bien, ¿vale? También se ha observado dificultades en sustancia blanca. La sustancia blanca es la que conecta las diferentes zonas del cerebro. Entonces, si está también... ¿Qué es esta? Esto es el cuerpo calloso, que es la parte más grande de sustancia blanca que tiene el cerebro, y conecta los dos hemisferios. Eso se ha observado también en niños con TEA, es más pequeño de lo normal, debido a que no se ha desarrollado correctamente, a una hipoplasia. Entonces, ¿qué ocurre en niños con TEA? Yo me voy a perdonar, si queréis pongo aquí, es que uy, esperad, le he dado a esto. Aquí. Si no se oye bien me lo decís, ¿vale? Es que si no veo y no señalo, me pierdo. Relación entre la conectividad del cerebro y la conducta de las personas con TEA. Pues fijaos, existe baja reactividad, baja reacción en los circuitos de la empatía. Los circuitos de la empatía no están bien conectados, que son el surco temporal superior y la amígdala. Os señalo, el surco temporal superior, el lóbulo temporal es este y la amígdala está ahí, ¿lo veis? Dentro del cerebro. La amígdala es la zona de las emociones y no funciona bien. Afectaciones, como hemos dicho, en sustancia blanca. Entonces está alterado función social, función emocional, comunicación y aparecen conductas repetitivas. También se ha demostrado que hay muchísima activación en determinadas áreas. Por eso que los niños con TEA desarrollan muchas actividades, muchas destrezas
que nos quedamos diciendo, ¿qué le pasa a este niño? Que hay cosas que no las hace, pero desarrolla destreza y muy bien las desarrolla. Por eso, porque existe mayor activación. ¿Vale? Bueno. Las neuronas espejo, quería hablar también de las neuronas espejo porque también están afectadas en TEA y creo que es un tema también importante antes de meternos en alimentación. Son las neuronas que se activan, las tenemos todos los seres humanos, se activan frente a la observación de una acción. Lo observamos en los niños cuando cogen el teléfono y se ponen así y dicen, uy, es igualita a su padre, ¿eh? O se están peinando, ay, se parece un montón a su madre, o la forma de reír, se ríe. Esas son las neuronas espejo. Lo captan y lo repiten. Son 3 sistemas. Aparecen 3 sistemas en las neuronas espejo. El sistema clásico, que es el de estas acciones que os he comentado. El sistema emocional, que es el de copiar emociones y expresarlas tal como las ven. Y el sistema somatosensorial, el de las sensaciones. Frío, calor, tal como las ven, que las expresan los demás, pues ellos también lo copian. Entonces, se ha demostrado que en pacientes con TEA tienen estas neuronas espejo están alteradas. Existe una disfunción, no funcionan correctamente. Sobre todo con la información social y emocional. No son capaces de repetir esas conductas que ven en los demás cuando están relacionándose con los demás o cuando están expresando una emoción. Bueno, ya hemos hablado del autismo, ahora vamos a alimentarlo. Vamos a alimentar el cerebro. ¿Qué necesita nuestro cerebro? Bueno, hablaros de que no es algo que voy a hablar yo porque me apetezca hablar de cerebro, sino que existe ya una especialidad nueva que se llama la neurociencia nutricional, que ha visto que existe realmente relación entre el cerebro y la alimentación. De hecho, se ha visto ya que mucha alimentación afecta al desarrollo de determinadas demencias, incluso el Alzheimer. Se ha visto que ya está muy relacionado con la alimentación. Hasta hace poco se pensaba que no tenía nada que ver, pero ya se ha visto que sí. Entonces, de lo que surge es para intentar eso, que a través de la alimentación pues preservemos y potenciemos las capacidades cerebrales. Y para empezar, me gusta empezar de abajo hacia arriba, porque ¿por dónde entra la comida? Pues a través de la boca, ¿no? Hacia el intestino, y del intestino ya se reparte por todo el cuerpo. Entonces, vamos a hablar lo primero de la microbiota. ¿Sabéis lo que es? ¿Alguien ha oído hablar de microbiota? Siempre se ha hablado de flora intestinal. Esa palabra sí la habéis oído, ¿no? Bueno, pues ahora ya se sabe que no es flora, sino que es fauna. Entonces, por eso se ha cambiado el nombre. Es microbiota. ¿Qué es la microbiota? Pues el conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino, en nuestro tubo digestivo. Porque también se ha visto que en el estómago también hay, en el intestino delgado y en el intestino grueso. Las especies que componen nuestra microbiota, pues dependen de la alimentación, ahora veremos de qué depende, pero son diferentes. Cada persona tiene un mundo ahí dentro y es totalmente diferente a la persona que tiene al lado, totalmente. Y es muy amplio, tan amplio como que por cada célula humana que tenemos en nuestro cuerpo hay 10 microorganismos, fijaos. Hay más organismos externos dentro de nuestro cuerpo que células humanas. Habrá que dedicarle un poco de tiempo a esa y hacerle un poco de caso, ¿no? Por algo. El microbioma se refiere al genoma o los genes de esa microbiota. Que claro, como es tan amplia y es tan grande, pues también el genoma también es más grande. Son 150 veces más genes que el genoma humano. Si hemos dicho antes que el genoma humano tenía 25.000 genes, multiplicarlo por 150. Y son los genes que tenemos de microorganismos externos. Es importante, ¿no? La cifra es alta. Ya se le llama segundo cerebro, porque se ha demostrado que interviene en muchas cosas del cerebro. ¿Para qué es beneficioso esa microbiota? Pues principalmente para que nuestro sistema inmune
esté equilibrado para que produzca los nutrientes que necesitamos. Nosotros no somos capaces de crearlos, los crean esas bacterias. Y para que nos protejan de otras bacterias que también entran en nuestro tubo digestivo y son patógenas. Durante la gestación, nuestro tubo digestivo está vacío, no tiene ninguna bacteria, ¿vale? Todos los nutrientes nos los da nuestra madre a través del cordón umbilical y nosotros no necesitamos bacterias. Pero una vez que somos independientes de la madre, ya necesitamos esa bacteria. Entonces, ¿cómo se coloniza nuestro tubo digestivo? Pues primero a través del parto. Por el parto ya empieza a colonizarse. Después el método de alimentación. Si hemos dado el pecho, pues se poblará de un tipo de bacteria. Si no hemos dado el pecho, se poblará de otro tipo de bacteria. Después de la alimentación postnatal, pues ya la dieta. Ya conforme nos vamos haciendo adultos, dependiendo de la dieta, se colonizará de una manera o de otra. Si usamos antibiótico significa antivida. Mata tanto las bacterias dañinas como las bacterias de nuestro tubo digestivo. Y la exposición al ambiente, la exposición al ambiente también afecta a nuestro tubo digestivo y ahora veremos por qué. Una buena noticia que os doy es que nuestro tubo digestivo y nuestra microbiota es muy sensible y en el momento en que realizamos cualquier cambio en nuestra dieta responde positivamente. La disbiosis intestinal es cuando se desplaza o se elimina las bacterias beneficiosas y se nos introduce bacterias perjudiciales para el cuerpo. Entonces, en el momento en que hay bacterias perjudiciales en nuestro intestino, el sistema nervioso no va a funcionar bien. Y ahora explicaré por qué. La disbiosis intestinal es la causa de la permeabilidad intestinal. ¿Qué significa? Pues que, como están las bacterias patógenas, nuestro intestino se vuelve loco y se hace permeable. Es decir, que por ahí, como pone ahí, desde nuestro intestino, que es la parte de arriba, pasan al torrente sanguíneo lo que no tiene que pasar. Y lo que tiene que pasar no pasa bien. ¿Qué pasa? Pues desechos, toxinas, microbios, todo pasa al torrente sanguíneo y en el momento en que está en el torrente sanguíneo ya va todo el cuerpo, incluso al cerebro. Entonces, ¿cuáles son las causas de la permeabilidad? A ver. Lo primero, como he dicho, los antibióticos. Los antibióticos matan lo bueno y lo malo. El abuso de carne, de gluten, de leche, abuso. No estoy diciendo que no se tome, ¿vale? Azúcar y harinas refinadas, se ha demostrado que son el alimento preferido de las bacterias patógenas. Poca fibra. La fibra es el alimento preferido de las bacterias beneficiosas. Entonces, si hay poca fibra, no se alimentan bien. Alimentos procesados, industriales sobre todo, las grasas hidrogenadas, las trans, aditivos. Si leéis los componentes de un alimento y veis todas las E con un número seguido, todo eso son aditivos y dañan nuestra microbiota. El alcohol, el agua clorada tampoco es buena, el cloro es lejía y mata bacterias. Contaminación electromagnética también es dañina para nuestra microbiota. Fijaos, ¿la contaminación electromagnética es dañina para la microbiota? Pues sí, sí mata bacterias de nuestro intestino. El exceso de higiene, vivir en un ambiente excesivamente esterilizado, pues no nos expone a bacterias naturales del ambiente y provoca que luego viene una bacteria y no somos capaces de tolerarla. Y el estrés, por supuesto. El estrés lo mata todo. Esas eran las causas. Ahora vamos a ver qué pasa, qué consecuencias trae esa permeabilidad intestinal. Pues lo primero que llega a la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es la barrera que hay entre la circulación sanguínea y el cerebro. Como veis abajo, arriba está
Es que así no sé si me oí o no. Arriba está la sangre, ¿vale? Las células endoteliales, que son la pared de la arteria, y abajo están las neuronas. Ahí con las manos abiertas y los brazos abiertos, recibiendo nutrientes. Recibiendo nutrientes lo que les llegue. Si hay permeabilidad, le llegan cosas que no le deben de llegar. Y entran al cerebro y lo inflaman. Y una vez que el cerebro está inflamado, no va a funcionar bien. Pero es que si el cerebro no funciona bien, mandará mal la señal al intestino y tampoco funcionará bien. Y estaremos ahí en un círculo vicioso del que no sabemos si vamos a salir o no. ¿Cuál es esa conexión entre el cerebro y nuestro intestino? Pues un nervio, que le han puesto un nombre, que yo no sé por qué le han puesto ese nombre, porque de vago no tiene nada, pero es el nervio vago, que sale de la parte baja del cerebro, es el 10º par craneal, y va a todas las vísceras. Pero no solo tiene una fibra que se encarga del movimiento de esas vísceras y del funcionamiento, sino que tiene una fibra sensorial, que es la que nos hace, pues, por eso lo he puesto aquí, porque es muy curioso este nervio, el que nos hace sentir emociones, porque las emociones no se sienten en la cabeza. ¿Dónde se sienten las emociones? Gracias a este nervio, ¿vale? Es el nervio de la compasión, le han puesto ese nombre. Produce esas ondas calurosas cuando nos emocionamos, cuando nos enamoramos, nos duele el pecho. ¿Por qué? Pues gracias a este nervio. Cuando estamos nerviosos, nos tiembla todo el cuerpo, pues también por este nervio. Y también manda muchísima información al cerebro, porque el 90% de sus fibras son ascendentes. Es un eje, ¿vale? El eje intestino-cerebro, del que ya mucha gente habla, es gracias a este nervio. Y como os he dicho aquí, las emociones pues nacen en el cerebro, pero se sienten en el cuerpo. Si hay permeabilidad intestinal, evidentemente este eje nunca va a funcionar bien. Y en personas con TEA, pues tampoco van a funcionar bien. ¿Por qué? Pues se ha visto, en muchos estudios se ha visto que los TEA presentan desórdenes digestivos. ¿Por qué? No porque su microbiota esté mal, tiene unas razones. ¿Por qué? Lo primero, porque sus hábitos son muy restrictivos. Ellos seleccionan mucho, son muy selectivos en la comida. Si les cambias alguna rutina, no la toleran bien. Si les haces un cambio en la comida o se lo presentas de otra manera, ya no la quieren. Y luego la rechazan simplemente por su apariencia, o si está muy caliente, o si está muy... Entonces sus hábitos alimenticios son muy restrictivos y va a llevar a desórdenes alimenticios, va a llevar a alergia, a intolerancia alimenticia, a estreñimiento, a periodos de diarrea, a vómitos, a problemas de apetito. Todo eso va a traer estos desórdenes digestivos. Y por supuesto, pues va a crear una permeabilidad. Y como ya habéis visto, va a influir en su funcionamiento cerebral. Como he dicho antes, si realizamos una dieta que mejore nuestra microbiota, pues todo el cuerpo mejorará. Tanto de nosotros como de personas con TEA, de todo el mundo. Y para eso, pues meto estos términos. ¿Alguien los ha oído? ¿Los conocéis? Probióticos, prebióticos, simbióticos y antibióticos naturales. Vamos a empezar por los probióticos. Probiótico, como su nombre indica, es provida. Son esas bacterias. Bacterias que ingerimos, alimentos que tienen esas bacterias y van directamente al intestino y lo repoblan. ¿En qué alimentos se encuentran? Pues en los encurtidos, parece que no, pero las cebolletas y los pepinillos que nos ponen en el bar con una cervecilla tienen probióticos. El vinagre orgánico, aunque no es un probiótico en sí, sí que regula el pH del estómago y entonces eso hace que los probióticos pasen bien al intestino. El kéfir, no sé si alguien ha oído hablar de él, son como unos honguitos, ¿no? que fermentan la leche. Puede ser kéfir de leche o puede ser kéfir de agua. También fermentan el agua. Bueno, fermentan el azúcar cuando se le echa con el agua. Son unos nódulos que lo fermentan y hacen como una especie de yogur, ¿vale? Pero es más líquido que el yogur. Y son probióticos puro y duro. Son mejor, yo los pongo aquí
No pongo el yogur porque los yogures se venden pasteurizados y en el momento en que realizas la pasteurización de cualquier alimento, matas bacterias. Entonces ya no te entran las bacterias como te deben de entrar. El kéfir ya se está empezando a comercializar. Yo no lo recomiendo porque está pasteurizado, entonces no sirve de nada. Hay gente que lo hace en casa, que cambia, son unos nódulos, se le echa leche, a los 24 horas se le cambia la leche y la verdad es que son muy buenos probióticos. El miso y el tempeh, no sé si había oído hablar de él, que son fermentos de la soja, son alimentos orientales, pero ya se están comercializando aquí en España. El chucrut es el fermento de la col, que también se vende ya en muchos establecimientos. La kombucha es un té fermentado, yo no lo he probado, pero dicen que es muy bueno también como probiótico. Y la alga espirulina, que es una alga verde, que venden también en muchos sitios, que aparte de ser probiótico, aporta muchísimos nutrientes. Ya hemos repoblado la flora intestinal. Ahora vamos a alimentarla. ¿Cómo la alimentamos? Pues con prebióticos. Son el alimento de los probióticos. Llegan al intestino sin apenas ser modificados por los jugos gástricos. Entonces se ponen las botas, las bacterias del intestino. ¿Y dónde se encuentran? Pues en alimentos ricos en fibra. La fibra no se digiere y llega al intestino casi entera. Entonces, frutas y verduras, frutos secos, la avena, el boniato, las chufas son muy buenas, la miel y las grasas saludables, como los aceites omega 3 y omega 6. Los simbióticos son los alimentos que tienen presentes tanto los probióticos como los prebióticos. La leche materna es el simbiótico por excelencia y el kéfir, como he comentado antes. Los antibióticos naturales son alimentos que atacan a las bacterias patógenas. No son como los antibióticos que ha realizado el ser humano, que son para matar determinadas infecciones y tal. Estos son para las bacterias patógenas, que son el ajo, lo encontramos en el ajo, en la cebolla, en el jengibre, la cúrcuma, que es una especia, no sé si la habéis oído, que ya mucha gente la utiliza como colorante alimentario, porque no es tan perjudicial como el colorante. Sí. Es que en algunos sitios pone que para que, digamos, realmente sea efectiva, tiene que ir unida con pimienta negra. Pues no sabría decirte. Por unos sitios sí, por otros no. No sabría decirte, te lo miro. Unidas. Sí. Y entonces se potencia mucho. Entonces se potencia, puede ser. No lo sé, la verdad. Te lo miraría y te lo diría. Y la canela también es un antibiótico natural. ¿Qué necesita el cerebro? Pues necesita oxígeno. Lo primero que necesita es aire y oxígeno. Y ahora os voy a preguntar a vosotros, ¿cómo respiráis? ¿Cómo es la respiración de las personas que están aquí hoy? Muy superficial, ¿no? Observaros cómo respiráis, qué se hincha cuando respiráis, ¿vale? La respiración completa es la respiración abdominal, que implica la pared abdominal y el diafragma. Es la única que oxigena todo el cuerpo, es la única que te activa. Si respiramos con el pecho, estamos haciendo una respiración que realizan las personas que están estresadas. En algún momento, a lo mejor, has sufrido esa persona una situación de estrés y esa forma de respirar se ha automatizado. Tenemos que intentar todos, yo la primera, de respirar con la pared abdominal y automatizarla. Es la única manera de que se oxigene bien nuestro cuerpo. El agua. ¿Cuánta agua bebemos al día? ¿Cuánta agua hay que beber? Mucha. La gente dice 2 litros, hay gente que dice más, hay gente que dice 2 litros incluida la comida. Y yo dije, ¿y qué le digo a esta gente? ¿Cuánta agua tiene que beber? Y me puse a investigar y encontré una fórmula que han desarrollado los nutricionistas, que es dividir nuestro peso corporal entre 30. Y así sabremos cuánta agua tenemos que beber al día. Una persona que pese 60 kilos tendrá que beber 2 litros. Una persona que pese más tendrá que beber más y una persona que pese menos tendrá que beber menos. Aproximadamente, tampoco. Al día.
¿Solo agua o solo también lo alimentos? No, agua. Y los nutrientes. Fijaos que el cerebro es el 2% solamente del cuerpo, pero consume el 20% de lo que le metemos al cuerpo de comida. Entonces demuestra que es uno de los órganos más activos del cuerpo. Y encima no tiene reservas. Él no es capaz de almacenar. Él todo lo que le llega, todo lo que necesita lo recoge del torrente sanguíneo. No tiene ningún almacén ahí. Entonces tenemos que darle alimento. Y por supuesto, si el intestino no está en correctas condiciones, nuestro cerebro no va a estar en correctas condiciones. Glucosa. ¿Por qué meto la glucosa aquí? Porque es el combustible por excelencia de todas las células, y de la nerviosa no iba a ser menos. Es la primera fuente de energía del cerebro. Y procede de hidratos de carbono. Vosotros pensáis, ¿glucosa? Pues me atiborro azúcar. Y ya está mi cerebro súper alimentado. No es tan fácil. Pero ahora explicaré por qué. El azúcar saludable para nuestro cerebro proviene de hidratos de carbono. Pero no de pastas, de galletas, no. ¿De qué hidratos de carbono? De las frutas y de las verduras. Incluyo la miel porque también es una fuente de hidrato de carbono muy saludable, ¿vale? Pero sobre todo de frutas y miel. Y también hay que llevar mucho cuidado, porque las frutas tienen mucho azúcar y la miel también tiene mucho azúcar. Y luego las verduras hay que vigilar. Lo suyo sería comerse las crudas, pero todas no las podemos comer crudas. Vigilar mucho el tiempo de cocción, porque si no nos quedamos sin nutrientes. Estos deberían de ser los alimentos que constituyen el aporte de hidrato de carbono. ¿Y a qué ayuda? Pues a la atención, ayuda a todas las funciones en realidad del cerebro, porque como es el combustible, así es como funciona, con glucosa. Pero estaremos más atentos, nuestra memoria funcionará mejor, nuestro aprendizaje, si introducimos estos alimentos en la dieta. ¿Me atiborro azúcar o no me atiborro azúcar? Pues no. El azúcar, lo primero que se queda en el intestino, como ya he dicho antes, y alimenta a las bacterias patógenas. Y luego la que pasa al torrente sanguíneo eleva los niveles de glucemia, como pone ahí en este gráfico, súper rápido. ¡Fium! Y baja igual de rápido. ¡Fium! Entonces, ¿qué pasa? Que nos provoca una falta de atención, una falta de concentración, adormecimiento. Por eso cuando metemos comida copiosa, con mucho dulce, un postre fuerte, luego nos entra un sueño. No me digáis que no. Pues es eso, ¿vale? Y encima ya, para rematar, se ha demostrado que el azúcar es precursora de demencia. Así que el azúcar, y sobre todo la refinada, la blanquita, esta tan bonita que venden, el azúcar refinada es veneno. Grasas, pues igual que bacterias, hablar de bacterias nos suena así un poco fuerte, pues hablar de grasa igual. ¿Por qué? Porque han pagado las justas por pecadoras. Y es verdad que son necesarias para nuestro cuerpo. Las grasas son absolutamente necesarias. Sobre todo, niveles de colesterol, hace falta un nivel de colesterol en sangre. El colesterol en su nivel, en el nivel necesario, tiene que estar ahí, si no el cerebro no va a funcionar. Una curiosidad es que las grasas pues atravesan muy fácil, aunque no haya permeabilidad intestinal, atravesan muy fácil la pared intestinal. ¿Qué grasas son buenas? Pues los ácidos grasos, tanto el omega 3 como el omega 6. El omega 3 se encuentra en las neuronas, ¿vale? Para el desarrollo de neuronas, para el desarrollo de los ojos y los receptores visuales que tenemos dentro de los ojos. Las glándulas suprarrenales, que están encima de los riñones, que segregan muchas hormonas, también se desarrollan gracias a estos ácidos grasos. Y las glándulas sexuales, así que hay que tomar ácidos grasos. ¿Dónde se encuentran? Pues lo encontramos en los peces de agua fría, como el salmón, la caballa, la sardina, la trucha. En aceite de oliva, que menos mal que donde vivimos hay aceite, aunque este año está muy caro. Y una cosa que tomaba mi abuela, porque yo he oído hablar de este tema, pero se está poniendo de moda otra vez, que es el aceite de hígado de bacalao, por sus ácidos grasos, omega 3, que son muy saludables.
El omega 6 también es muy importante porque desarrolla la estructura, desarrolla el cerebro, tanto su forma como su función. Crea las hormonas, ¿vale? El desarrollo de hormonas, el sistema inmune, todas nuestras defensas, gracias a los ácidos grasos omega 6, es antiinflamatorio también y es coagulante de la sangre, cuando la sangre tiene que ser coagulada. ¿Dónde lo encontramos? Pues los frutos secos en general. Fijaos qué fácil. Avellanas, piñones, pipas de girasol, nueces. Otra vez el aceite de oliva. Qué bueno es el aceite de oliva. También el de onagra, de girasol, de borraja. Proteínas. Pues las proteínas se descomponen, son tan necesarias porque en nuestro intestino se descomponen en aminoácidos. Y los aminoácidos son imprescindibles para desarrollar neurotransmisores, que son los que pasan la información en el cerebro, como habéis visto al principio. Entonces necesitamos proteínas. Lo que he dicho, los neurotransmisores se encargan de transferir la información. Si el intestino está dañado, estas proteínas no se dividen en aminoácidos y pasan al torrente sanguíneo en moléculas más grandes y llegan al cerebro en moléculas más grandes y entonces los neurotransmisores no se desarrollan. ¿Dónde lo encontramos? Pues existen fuentes de proteínas que son muy fáciles de digerir y muy nutritivas, como los huevos, la carne, el pescado y los frutos secos. No hay que buscarlo en sitios difíciles ni complementos alimenticios. Si os fijáis, comidas que comemos de manera diaria o de manera... tienen muchas proteínas. Y como curiosidad he incluido aquí los huevos porque, según los nutricionistas, es uno de los tesoros de la naturaleza, porque contiene proteínas muy buenas y de muy excelente calidad. Además tiene vitaminas del complejo, casi todas las vitaminas del complejo B, que son hidrosolubles, y contiene zinc, que es imprescindible para formar conexiones neuronales. A comer huevo todo el mundo. Y bueno, como conclusión, no sé cómo voy de tiempo. Vale. Bueno, ya como conclusión, ya para terminar, pues vamos a ver los 10 peores influencias del cerebro sano. Lo primero, como ya hemos visto, el azúcar y todo lo que lo contenga. Ya sea helado, refresco azucarado, bollería, todo eso fuera, en la medida de lo posible. Los carbohidratos procesados, todo lo industrial, pasteles, galletas, patatas fritas, snacks, pan blanco, todo eso también es perjudicial para nuestro cerebro. Las grasas alteradas, química y artificialmente, como la margarina, cocinar con fritos, también altera el cerebro. La falta de proteínas de buena calidad, como hemos visto, de los huevos, de la carne, del pescado. Productos de limpieza, exposición a químicos industriales como productos de limpieza, cosméticos, pintura. Los cosméticos llevan químicos. Más, la exposición a la radiación electromagnética, que habéis dicho antes, ¿eso daña el cerebro? Pues sí, el estar expuesto a pantallas digitales, a ordenadores. Toda esa radiación llega a nuestro cerebro de manera muy rápida. El uso de fármacos como antibióticos, como esteroides, como antiinflamatorios, todo eso daña nuestra flora y daña, por supuesto, nuestro cerebro. Falta de exposición a la luz solar y al aire libre, me he saltado el 8. La falta de aire fresco y actividad física y mental. Mantener nuestro cerebro activo es fundamental. Y sobre todo al aire libre. La luz solar también es fundamental. Y la falta de exposición a microbios naturales y que están en el entorno, como he dicho antes. Así que, ¿qué conclusión sacáis? Necesitamos modificar nuestra dieta. ¿Estáis alimentando bien? Bueno, la buena noticia, como he dicho antes, es que nuestra microbiota, si le prestamos atención y modificamos algunas cosas, se repobla enseguida, es muy activa y es muy agradecida, por así decirlo. Y a partir de ahí ya, pues nuestro cerebro también estará más sano. Pues muchas gracias.
Os he dejado el correo electrónico por si tenéis alguna duda. Sí. El tema de los huevos con el colesterol alto, por ejemplo, el colesterol. Sí. Tomamos huevos, ¿cuál sería Claro. la dosis Sí. de huevos? No podemos atiborrarnos. Por así decirlo. Sí. Yo he oído de nutricionistas de 3 huevos a 1 por día. Más no. A 1 por día. Hasta 1 por día. Sí. No, frito no. Ya hemos visto que fritos no. El aceite frito se altera un montón. Cocido, pasado por agua. Sí. ¿Por qué a veces sentimos una necesidad brutal de comer algo? Sí, nuestro cuerpo. La sensación de decir algo no necesito A ver. comer chocolate o de ir a comer. Sí. A ver, puede ser por 2 cosas. La primera, porque tu cuerpo necesita glucosa rápidamente y es la manera de que se introduzca rápida. O también somos seres humanos y somos seres culturales, ¿vale? Y nuestro cerebro pues se adapta muy bien a la cultura y sabemos que esos dulces están ahí y sabemos que nos gustan. Entonces, el cerebro puede decir, me apetece esto, no porque lo necesite mi cuerpo, porque me apetece. Y entonces lo necesito. Pueden ser las 2 cosas. Sí. ¿Y el azúcar blanca la sustituimos porque por azúcar moreno? No. A ver, el azúcar blanca está refinada. Le echan químicos para blanquearla. El azúcar moreno es azúcar blanca oscurecida. Eso te iba a preguntar. ¿Sí es mejor o al final? No. Existe el azúcar panela, no sé si habéis oído hablar de ella, que es el azúcar tal como se extrae de la caña. Parece tierra, vosotros lo veis y parece tierra. Incluso he oído hablar de gente que dice, es azúcar que se mueve sola. Sí, sí. Sí. Sí, o edulcorante. Lo que pasa es que la stevia no lleva glucosa. Si queremos ingerir glucosa, pues ese tipo de azúcar es más saludable que el azúcar blanca. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias.